comenzar con la plática. Tenemos la visita de dos investigadores y una formación, el doctor Felipe Caballero Briones, el doctor Pedro Onofre Bustamante, que está acá atrás, ahí está bambalinas, y la maestra Sandra Lee Benito Santiago, quien está actualmente haciendo doctorado y nos viene a dar la plática de celdas de combustible microbiana, como les había comentado, a escala de laboratorio. Nos va a explicar todo el proceso completo. Y bueno, ya por ahí 2 días después vamos a tener lo que sería la parte con otra alumna que está con el doctor haciendo doctorado, para continuar con el profesor también. No sé si tengan algunas palabras que quieran decir acerca de esto, doctor. Bueno, como nos presentó aquí el maestro Marco, nos invitó muy amablemente a darles estas presentaciones. Vamos a hablar del tema de celdas de combustible microbianas, que son dispositivos para tratar agua y generar electricidad a partir de materia orgánica. La maestra Sandra hizo su tesis de maestría en este tema precisamente y les va a explicar la teoría, o sea, digamos, los fundamentos físicos y químicos de cómo funcionan, cómo operan y demás. Y en esta primera plática del día de hoy se va a explicar el armado de una celda de combustible microbiana a escala laboratorio, o sea, en pequeño, y que podamos estudiar todos los fenómenos así en el banco. Y en la plática del jueves vamos a tener a otra alumna de nosotros del CICATA que está haciendo el doctorado en este tema. Ella vamos a hablar de celdas de combustible microbianas, pero a escala. Las que ella está fabricando, estas que estamos fabricando aquí son de menos de 30 mililitros, y después las que siguen, estas son una escala de 1 litro. Entonces ese es ya el escalado. Y en esa otra plática vamos a ver también la instrumentación de las celdas, pensando en poner una planta de tratamiento de aguas basadas en esta tecnología. Entonces ya verán el aspecto más de ingeniería, que puede estar quizás más próximo a lo que ustedes son, a ingenieros, ¿no? Entonces empezamos aquí con la ciencia básica, con la teoría, con los componentes de la celda, y después nos vamos a escala a ver tamaño, instrumentación, mayores volúmenes, etcétera, ¿no? Y bueno, esto también es parte de una colaboración que tenemos con la universidad, precisamente aquí con el Departamento de Mantenimiento Industrial. Trabajamos aquí con el doctor Pedro Nava y con la maestra Marcela Castillo, que también es alumna de nosotros. Entonces a ella la verán aquí el jueves. Entonces bueno, los dejo con la maestra Sandra Lee Santiago, que bueno, aparte de hacer su maestría con nosotros, parte de este trabajo lo hizo en una estancia que hizo en Francia. Estuvo en la ciudad de Nancy haciendo parte de los catalizadores que aquí les va a explicar. Entonces bueno, nuestro posgrado también tiene eso, hacemos cosas de este estilo, y también tenemos posibilidades de hacer estancias tanto en instituciones nacionales como del extranjero, ¿no? Por si en algún momento dado, si a ustedes les interesa cursar una maestría con nosotros, bueno, pues tienen esa posibilidad, ¿no? Y pues allá atrás está el doctor Edgar Onofre, que actualmente es el asesor de la maestra Sandra, que también él es el líder del área de corrosión de nuestro centro. Entonces él también tiene muchos temas de investigación, pues, que también ustedes tienen que ver con ellos, ¿no? Ahí luego lo invitarán seguro a dar aquí una plática con nosotros. Bueno, pues nos dejo entonces con la maestra Sandra. Yo voy a estar aquí de cameraman. Buenas tardes, jóvenes. Gracias, maestros, por la invitación. Y bueno, como bien sabemos, el uso de los recursos energéticos es un tema muy importante en nuestra actualidad, debido a que la demanda de estos recursos, nosotros empleamos más las energías provenientes de combustibles fósiles. Y bueno, una de las alternativas, como bien sabemos, son las energías renovables. ¿Me pueden mencionar algunas? Sí, solar, geotérmica, sí, y también la biomasa, que es donde entraría esta parte de las celdas de combustible. ¿Y por qué la biomasa? Porque, como bien comentaba el doctor, se utiliza materia orgánica para generar energía eléctrica. Y bueno, aquí tenemos el siguiente esquema. Observamos aquí una bacteria, y bueno, esta bacteria, sus procesos metabólicos descomponen, por ejemplo, en sus procesos metabólicos, glucosa, y esta la transportan y generan electrones. Y bueno, una de las ventajas que tienen las celdas de combustible es que además presentan el tratamiento de agua residual. ¿Por qué? Porque esta degrada entre el 80 y el 90% de la materia orgánica contenida.
esta alternativa es la generación de energía mediante estos organismos electroactivos. Y como podemos ver en este esquema, la remoción del DQO conforme aumenta, también aumenta la densidad de corriente y, por supuesto, el voltaje. Y lo que conforma una celda de combustible es el área anódica, que tenemos un electrodo, ánodo, tenemos el compartimento del cátodo y una membrana que la separa, que es una membrana de intercambio protónico, y tanto el ánodo como el cátodo están unidos mediante un circuito externo en donde fluyen los electrones del ánodo hacia el cátodo. Y como bien les mencioné, el uso de las bacterias contenidas en el agua residual, como podemos ver en el siguiente esquema, esas bacterias se adhieren al ánodo mediante sus procesos metabólicos, tratan esta agua residual, generan electrones que se van directamente hacia el cátodo, en donde existe la reacción de reducción. En este caso voy a explicar un cátodo, pero un cátodo de aire, en donde lo que se reduce es el oxígeno. ¿Y cuál es el mecanismo de la reducción del oxígeno? Pueden ser por dos vías, vía 4 electrones para la producción de agua, o para producción de peróxido de hidrógeno, o vía 2 electrones para la producción del agua. La que más se lleva a cabo es la vía de 4 electrones, en donde tenemos la absorción del oxígeno, ocurre la disociación, posteriormente la formación de hidróxidos, agua y por supuesto la desorción de estos, cuando ha finalizado este mecanismo. Y se dice que también el oxígeno es paramagnético debido a su configuración electrónica, en donde tenemos en los orbitales moleculares, tenemos espines desapareados en el orbital 2px, y tenemos también unos espines que están desorientados, en donde puede haber este mecanismo donde se le conoce que el oxígeno es paramagnético. Y dada esta teoría de que el oxígeno es paramagnético, podemos utilizar también un campo magnético externo para orientar y llevar a cabo el mecanismo de reducción del oxígeno. Como antecedentes tenemos los siguientes elementos que son utilizados como cátodos. Como podemos observar, se encuentra el hierro, el níquel, que es de los materiales que se han trabajado en este proyecto, y también el manganeso, que está contenida en las pilas. Una de las ventajas de utilizar este tipo de óxidos metálicos es debido a su configuración, a su estructura, que es una estructura de espinela inversa, en donde están conformados por sitios tetraédricos y octaédricos. Esta es la ventaja de utilizar este tipo de materiales, debido a que en el sitio octaédrico, en donde se alojan los cationes divalentes y trivalentes, hay un intercambio de electrones y este material es susceptible a ser magnetizado. Tanto las materiales basados en magnetita y ferrita de níquel, así como también las del óxido de manganeso. Adicionalmente, se ha trabajado con óxido de grafeno y se ha decorado con estas nanopartículas para llevar a cabo la reacción de reducción de oxígeno. El óxido de grafeno se caracteriza por tener un área superficial elevada, y también al reducirlo, remover grupos funcionales, lo hacemos más conductor. Y el proceso de síntesis para obtener el óxido de grafeno decorado con estas nanopartículas partió de la síntesis del óxido de grafeno por método de Commerce modificado, y posteriormente se realizó el método de coprecipitación química de estos materiales. Y finalmente, al obtener los polvos de este óxido de grafeno decorado con las diferentes nanopartículas, se realizó, se colocó estos materiales sobre un fieltro de grafito. Como podemos observar, en color naranja es lo que llamamos, es un cantarito, que es arcilla, y en su interior se encuentra la cámara anódica. La cámara anódica tiene también fieltro de grafito, y en su exterior
También tiene filtro de grafito, sin embargo, este tiene los materiales de óxido de grafeno decorados. Para realizar esto, se hizo una carga de catalizador de 15 miligramos por centímetro cuadrado, utilizando como aglutinante alcohol polivinílico. Aquí podemos observar en la imagen B cómo se encuentra la celda de combustible ya realizada. Y dentro de las caracterizaciones y evaluaciones que se le hacen a estos materiales, para corroborar que tenemos los óxidos deseados, se utiliza la técnica de difracción de rayos X. Como partimos del óxido de grafeno, es lo primero que se evalúa. Se analiza en qué planos cristalográficos obtenemos los planos que corresponden al óxido de grafeno, y posteriormente se evalúa el óxido de grafeno decorado. Aquí cabe mencionar que se realizaron diferentes modificaciones al utilizar el óxido de hierro. Se utilizó con diferentes cargas. Por ejemplo, en este difractograma observamos que la diferencia entre el hierro 2 y el hierro 3 fue una relación de 1 a 2, y en este otro caso fue de 1 a 5. Otro dato adicional fue el uso de un precursor, también que se utiliza en la síntesis del óxido de grafeno con magnetita. Fue el emplear hidracina, que es un agente reductor. Además de que estamos reduciendo el óxido de grafeno, removiendo grupos funcionales oxigenados, esto a su vez tiene una gran ventaja de disminuir el tamaño de cristalito de estas nanopartículas. Sin embargo, este material suele ser altamente tóxico, por lo que se buscó no utilizarlo. Además, se sintetizó también el óxido de grafeno con ferrita de níquel. Esto está compuesto por níquel y hierro. También se realizaron a diferentes concentraciones, de 2 a 1 de níquel-hierro, de 6 a 1 y de 18 a 1. Y finalmente, estos materiales fueron evaluados electroquímicamente mediante voltametría cíclica, con el propósito de observar el pico de reducción de la reacción de reducción de oxígeno. Podemos observar, tenemos aquí la parte anódica y la parte catódica, entonces aquí podemos observar los picos de reducción en cada uno de estos casos. Y por ejemplo, en las muestras que contienen óxido de hierro, la que obtuvo mejor respuesta fue la de relación 1 a 2, en el caso de este material, y en las que contienen ferrita de níquel fue la muestra 2 a 1. Para observar la morfología de los cátodos se realizó unas imágenes en SEM-EDF, y podemos observar en colores cada uno de los elementos, y así podemos obtener una mejor visualización de cómo están distribuidos todos estos óxidos sobre nuestro cátodo. Y como comenté, se evaluaron a diferentes concentraciones todas estas muestras. Y bueno, entonces los nanomateriales de óxido de grafeno magnético se sintetizaron mediante coprecipitación, utilizando níquel, hierro 2 y hierro 3 en diferentes proporciones, y se obtuvieron diferentes fases. A pesar de que la fase deseada era la magnetita, también se obtuvo una segunda fase, que es la hematita. Y eso se comprobó mediante difracción de rayos X. Además, al introducir el níquel en la elaboración de la síntesis por coprecipitación, esto origina la formación de la ferrita de níquel y también de magnetita. Y mediante el análisis de los voltamogramas, se mostró la actividad catalítica para la reacción de reducción de oxígeno para las muestras tratadas con hidracina. Y finalmente, como comenté, las muestras de óxido de grafeno, hierro, níquel en composición 2 a 1 fue la que presentó la mayor actividad de la reacción de reducción de oxígeno, a un potencial aproximadamente de 0.40 volts. Y bueno, aquí se evaluó, todas estas muestras se evaluaron en un periodo de 24 horas. Se fue registrando dato por dato cómo fue aumentando, o en su caso disminuyendo,
midiendo la salida de potencial de cada una de las celdas. Muchas gracias, chicos, por su atención, y ahora les voy a explicar cómo es el armado de las celdas de combustible. Cabe mencionar que como es a escala laboratorio, estas celdas tienen una capacidad de 30 mililitros. Partimos de un cantarito. El cantarito está compuesto de arcilla. Sí, está bien. Está compuesto de arcilla. Entonces, como este tiene un barniz, es necesario removerlo, como por ejemplo con una lija. También se le remueve con lo que se sostiene. Y obtenemos esto al removerle el barniz. Es importante removerlo para asegurar el intercambio protónico, porque como comenté, en la parte interior, que es el ánodo, es donde se introduce la carga orgánica, que puede ser carga orgánica controlada o bien puede ser agua residual. Y el ánodo está constituido por fieltro de grafito, y para hacer contacto eléctrico se utilizó un cable de acero o de cobre. Sí, puede ser de acero o de cobre. Es mejor utilizar el acero porque el cobre es más fácil de corroerse, es lo que hemos visto que se sulfatan. Y bueno, entonces se colocan al interior del ánodo. Y el fieltro de grafito también se utiliza en la parte catódica para colocar los polvos. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Esto es óxido de manganeso que se extrae de las pilas. Lo voy a ir para que lo vean. Esto se tritura y también tiene grafito, contiene grafito. Para el armado del cátodo se utiliza alcohol polivinílico en 100 mililitros de agua y 20 gramos de alcohol polivinílico como aglutinante, y posteriormente, en dependencia del tamaño de nuestro cátodo, se utilizó 15 miligramos por centímetro cuadrado. Entonces tenemos que tomar en cuenta el área de nuestro cátodo para saber cuánto es lo que necesitamos preparar. Posteriormente de tener la tinta, que es de nuestros polvos, con una regla se distribuye por toda la superficie. Y finalmente obtenemos esto. En el filtro del grafito es más fácil de usarlo, de doblarlo. Sin embargo, al tenerlo con los catalizadores, esto se vuelve un poco más rígido. Como catalizadores, bueno, les decía la maestra, les mostró un gráfico donde se utilizan diferentes materiales. El catalizador por excelencia para estas cosas suele ser el platino, pero ustedes saben que el platino es muy caro. Ahí en uno de los gráficos, sí, no hace falta. Entonces el platino, como saben, pues es un material muy caro, y además tiene un problema, que el platino como catalizador se suele envenenar cuando hay sulfuros, por ejemplo, en el ambiente. Entonces sí se puede utilizar el platino, pero se han desarrollado catalizadores nuevos que tienen eficiencias quizás más bajas, pero son más durables, como los que ella desarrolló en este trabajo, la magnetita o la ferrita de níquel con grafeno. ¿Qué les voy a decir del catalizador también? Bueno, en este que les están pasando por ahí, este catalizador que hizo un grupo con el que trabajamos en Aguascalientes, que partieron, ya ven los electrodos que tienen las baterías alcalinas, ¿no? La barrita negra. Bueno, esa parte de grafito también tiene óxido de manganeso. Entonces eso se recupera de las pilas alcalinas, se tritura
y perdón, no es de la barrita, perdón, del catalizador. Y entonces obtiene óxido de manganeso también, se tritura, se obtiene así en polvo, se mezcla con grafito para aumentar su conductividad, y es el que estamos utilizando en este caso para las celdas de combustible. Y bueno, en la tesis de Sandra se desarrollaron nuevos catalizadores para mejorar que ya habíamos trabajado. Y bueno, y finalmente, una vez que se han elaborado los cátodos, nuevamente con un cable de cobre, por ejemplo, se hace el contacto eléctrico, se hace pasar por toda la superficie del material con el propósito de obtener estas terminales del cátodo y el ánodo. Y con esto podemos medir el voltaje de salida de cada una de nuestras celdas. Y aquí tengo unas muestras. Esta es de óxido de grafeno con magnetita. Esta es de óxido de grafeno con ferrita de níquel. Y esta es con óxido de manganeso y grafito, que es la que están pasando ahí con sus compañeros. Se ayuda por sacarla. Este tiene un voltaje de salida de 191.2 milivolts. Es la de óxido de grafeno con magnetita. A continuación la de ferrita de níquel con óxido de grafeno. ...398 milivolts aproximadamente. Y la del óxido de manganeso, ...38 milivolts. Hay muchas consideraciones que tomar en cuenta al momento de realizar la inoculación en la parte anódica. Hay que monitorear siempre la carga orgánica que tenemos en el interior de la cámara anódica. Por ejemplo, yo estuve colocando más materia orgánica cada 3 días, con el propósito de que la salida de voltaje no disminuyera considerablemente, al contrario, aumentarla. Y también añadir glucosa, porque en el proceso metabólico de las bacterias que están contenidas, entre más material tengan para degradar, es más salida de voltaje para cada una de las pilas. Les voy a pasar la celda, solo que con mucho cuidado, por favor, porque como tiene dentro materia orgánica, ¿Estas son con agua residual? no. Con acetato. Sí, con acetato. O sea, el agua que se puede tratar, la idea no le aconsejo que haga esto, porque esta es agua con acetato, pero las bacterias que tiene sí son bacterias que provienen, sí, exactamente, que provienen. Este es un reactor biológico. ¿Sí? Las bacterias originalmente provienen de agua residual. Entonces estos ánodos se incubaron en agua residual del cicata, ¿verdad? Sí, del cicata. Entonces las bacterias van creciendo sobre el ánodo, sobre el fieltro de grafito,
lo colonizan, forman una película, y después esas bacterias son las que reducen la materia orgánica, o oxidan, perdón, la materia orgánica, son las que generan los electrones. Entonces, conforme las bacterias consumen la materia orgánica, llega un momento en que se cae la corriente, ¿no? Digamos, la celda se termina, entonces hay que volverla a alimentar. Es un reactor que se puede ir alimentando continuamente. Y se pueden utilizar otros combustibles. La gente usualmente, bueno, hay un gran interés en utilizar estas celdas para agua de drenaje, ¿no? Porque esto Entonces, bueno, uno de los intereses de esta tecnología pues es reducir, digamos, o mejorar el tratamiento de las aguas residuales, porque, por ejemplo, los lodos que se obtienen después del tratamiento con esta tecnología son menos que con las tecnologías tradicionales, y además se genera un poco de electricidad. O sea, la electricidad que van a generar no es tan grande, por ejemplo, como un panel fotovoltaico, pero es electricidad que pueden acumular, por ejemplo, en una batería. Ustedes vieron los voltajes, ¿no? Son voltajes 400 milivoltios, una pila alcalina da 1.5, ¿no? No más que la corriente que da una batería alcalina o una batería de litio es mucho más grande que lo que da esto. Esto da aproximadamente 500 microamperios. 500 microamperios máximo, ¿sí? Eso es una corriente pequeñita, ¿no? Entonces, claro, con esta cantidad de agua, ¿no? Si nosotros tenemos un tinaco, ¿no? Y los tenemos en serie, por ejemplo, entonces esperamos obtener una cantidad más razonable de electricidad que pudiéramos almacenar o usar, por ejemplo, para iluminación, etcétera, ¿no? Es, digamos, como la propina del tratamiento de agua, ¿no? La cantidad de electricidad que ustedes puedan recuperar, ¿no? Y se puede utilizar para aguas de drenaje, por ejemplo, que es pues, como lo más obvio, ¿no? Tratar el agua las aguas residuales de drenaje, pero también se pueden tratar aguas de diferentes industrias, ¿sí? Las aguas que contengan materia orgánica, como las de la industria alimenticia, la industria cervecera, etcétera, también se pueden tratar con este sistema. Aquí vieron ustedes que tienen el cátodo es de aire, quiere decir que el combustible catódico es el aire, entonces se reduce el oxígeno y se forma agua. Pero como ahí hay una reacción de reducción química, ustedes podrían tener una segunda cámara con líquido en la que hubiera, por ejemplo, metales. Y los metales en solución, por ejemplo, provenientes de la industria minera o de las industrias de aquí, esos metales se pueden reducir también aquí en la parte de afuera y entonces recuperarse o simplemente sacarse del agua, ¿no? Purificar el agua de metales. Entonces tiene muchas alternativas esta tecnología, ¿no? Esta es la arquitectura más sencilla de todo, ¿sí? De una sola cámara. Una sola cámara con el cátodo de aire, pero hay muchas otras arquitecturas, ¿no? Celdas de flujo, además esto es en un solo reactor, pero esto se puede poner en flujo, ¿no? Para estar pasando el agua continuamente y mantener la salida de voltaje constante, o sea que no se caiga. La idea, que lo verán el jueves, es eventualmente montar una planta de tratamiento aquí en la universidad, a escala piloto, digamos, que pueda servir para tratar el agua de aquí, ustedes aquí de la universidad, ¿no? Y ver cómo funciona esta tecnología a esa escala y después uno pensar en una escala mayor. Entonces, y bueno, aquí hay muchas áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de las celdas. En este proyecto de tesis no se realizó, sin embargo se puede también seleccionar las bacterias para tener una mejor respuesta, también mejorar el área anódica, los materiales, en este caso los materiales en ambos electrodos son fieltro de grafito, sin embargo se pueden utilizar otros materiales. Como bien comentó el doctor, aumentar el volumen para obtener también una mayor salida de voltaje, mejorar también los materiales que constituyen esta celda microbiana.
También mejorar incluso las proporciones de los óxidos metálicos que se utilizaron en los procesos de síntesis. Este catalizador y... Sí. ¿No faltó una celda? Eran 3, ¿no? Sí, allá. Ahí anda la otra. Ya se la quiere para tratar el agua a su casa. Y como pudimos observar en la medición del voltaje de salida, la que mayor obtuvimos un mejor desempeño fue la de ferrita de níquel, el óxido de grafeno decorado con ferrita de níquel. Pongo otra vez los voltajes. Sí, aquí está. Claro, estos voltajes circuito abierto, no tenemos ninguna carga. Pero esta es una primera medida que se le hace al sistema, pues, para ver el desempeño, ¿no? Qué tal está funcionando. $193 por ahí, sí. 190 y tantos. Casi 400. Sí. Esa es la que tiene ferrita de níquel, ¿no? Y esta es la de óxido de manganeso. Y esa es la que tiene el catalizador de óxido de manganeso, sí que tiene... Muy poco. Que muy poco, sí trae. Sí, 10 milivoltios. Sí. Por ahí. Perfecto. Aproximadamente. Preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció? ¿Quieren saber algo más? Bueno, primero es, ¿a qué se refiere con la reducción del oxígeno? ¿Por qué es necesario? Bueno, tenemos dos reacciones. Bueno, Es que el detalle es que no son, son ambientales, bueno, no ambientales, no son de energía. sí, Entonces, no, los conceptos de reducción y todo ese tipo de cosas, pues no los tienen. A lo mejor sí lo saben, pero no lo tienen. ¿puede apagar, por favor? Lo que conforma una celda de combustible son dos compartimentos, el ánodo, en donde ocurre una reacción de oxidación, mientras que en el cátodo ocurre una reacción de reducción. O sea, tenemos una reacción redox. Entonces, en el ánodo en este caso se está reduciendo la materia orgánica y hay producción de electrones. Los protones se difunden a través de la membrana de intercambio protónico. Y bueno, estos electrones fluyen a través del circuito externo que conecta hacia el cátodo. Como mencioné, aquí ocurre un proceso de reducción, como lo comentó el doctor. En este caso, el cátodo es de aire porque el combustible que se utiliza es el aire. Podemos observar aquí. Aquí dentro observamos que tenemos agua, carga residual, que es agua. Sin embargo, en la parte externa no hay nada. ¿Y qué es lo que se reduce en este caso? Es el aire. Y bueno, entonces tenemos la reducción del oxígeno para producción de agua, o puede ser peróxido de hidrógeno, en dependencia de cuántos qué vía de electrones existe. Si es de 4 electrones o vía 2 electrones, es la producción, va a ser el producto final de la reacción. Y bueno, aquí menciono también en la presentación algo de la ORR. Bueno, ORR, cuando lo buscamos en la literatura, es un concepto en inglés, Oxygen Reduction Reaction. Entonces se refiere a la reacción de reducción de oxígeno. Y aquí algo que también me gustaría destacar es que al momento de utilizar un campo magnético externo hacia los materiales con magnetita o ferrita de níquel, esos son susceptibles a magnetizarse. Entonces, sus espines, que son estos, los que son los espines, estos se orientan en un solo sentido, en sentido del campo magnético externo aplicado.
Y en la teoría se menciona que al orientar estos espines favorecemos la absorción del oxígeno sobre el cátodo, y en este caso tenemos estas reacciones de reducción, o sea, es un catalizador. Por eso decimos que son catalizadores para la reducción de oxígeno, para hacerla un proceso más rápido. Si quiere le completo bueno, y por si se quedaron igual, no son químicos, la regla de oro para oxidación y reducción es la regla Rick-Oil. Es reduction is gain, oxidation is loss. O sea, reducción es ganancia de electrones. Cualquier sustancia que gane electrones se está reduciendo, y cualquier sustancia que pierda electrones se está oxidando. ¿Ok? Muy así grosso modo, ¿no? Entonces, si nosotros lo que queremos es que la materia orgánica se oxide, y las bacterias que tiene este sistema son bacterias que oxidan a la materia orgánica, la oxidan y la convierten en dióxido de carbono o en metano, ¿sí? Entonces, al oxidarla, se generan electrones, y esos electrones pues pueden ir a ningún lado o podemos aprovecharlos, ¿no? Son electrones que están ahí para que nosotros los utilicemos. Entonces, hacemos que la bacteria viva aquí en esto que es conductor, ¿no? En el ánodo, y entonces coloniza el ánodo, y los electrones que genera cuando está oxidando la materia orgánica se pescan aquí, y ese cablecito se los lleva, y ese cablecito se los lleva al cátodo, ¿no? El cátodo está acá afuera, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo con esos electrones, porque si no, pues no hay circulación de corriente, ¿no? Pues tenemos que drenar hacia algún lado, y entonces afuera, en la cámara catódica, hay otro combustible que necesitamos que tome esos electrones, o sea, que se reduzca, ¿no? Al tomarlo se reduce. Y bueno, el combustible más barato para reducirse pues es el aire, ¿no? No tenemos que ponerle otra sustancia afuera. Podríamos, como les decía, ponerle algo que se redujera. Si quisiéramos reducir metales, por ejemplo, con ese mismo voltaje podríamos reducir metales en la cámara catódica, pero si no tenemos metales que reducir, tomamos el aire. El oxígeno se puede reducir, pasar de ser oxígeno a ser agua, pero no lo hace espontáneamente, ¿sí? Digamos, energéticamente no es favorable pasar de oxígeno a agua. Imagínense, todo el oxígeno se nos convertiría en agua, ¿no? Espontáneamente. Entonces, por eso utilizamos, y hay esos voltajes, ¿no? Y entonces, por eso se utiliza un catalizador, que es el que desarrolló Sandra en su trabajo de maestría, un catalizador que favorece, ¿sí?, que ese oxígeno del aire se pueda convertir en agua durante este proceso. Y adicionalmente, bueno, dicen el agua, ¿y de dónde salió el protón? Porque el agua es H2O, ¿verdad? Teníamos oxígeno, y ¿dónde salió el H? Pues de la propia oxidación de la materia orgánica, el proceso genera protones, o sea, genera hidrógenos que pasan. Por eso dirán, ¿y el cantarito para qué sirvió? Bueno, el cantarito saben que es poroso, ¿no? Entonces los protones pueden pasar a través. Notaron que la celda estaba mojadita, ¿no? Los protones pasan a través del cantarito, y al llegar al cátodo terminan la reacción que ven aquí. Ahí en la reacción ven el oxígeno, y al final de cuentas aparecen unos H's por ahí, después se combinan y forman agua, ¿no? Entonces ese es todo el ciclo que tiene que ocurrir para que suceda lo que queremos que suceda, que es que la materia orgánica se oxide y podamos generar electricidad cuando esos electrones pues circulan a través de todo el circuito, ¿no? No sé si ahora sí quedó un poquito más aclarado. Entonces, la idea de utilizar el campo magnético es para que sea más rápido la reducción. Sí. Como estos, me hubiese gustado traer una muestra. Los polvos, tanto del óxido de grafeno decorado con magnetita como la decorada con ferrito de níquel, al momento de pasarle un imán, puede ser neodimio, por ejemplo, este se ha atraído. Por lo que les comentaba, se alinean los espines. Y bueno, entonces, pasándonos de la teoría, suponiendo que este es nuestro cátodo, aquí tenemos el óxido de grafeno decorado con las nanopartículas. Estos van a traerse hacia el cátodo, y entonces tendremos una mejora, un mejor desempeño
para tener la reacción de reducción de oxígeno. Sí, no vino la gráfica, porque sí tenemos una gráfica en otro trabajo anterior, donde sí se ve que al ponerle un campo magnético aumenta el voltaje y la corriente generada, porque estamos haciendo que el oxígeno esté más tiempo cerca del catalizador y por lo tanto hay una mayor cantidad, digamos, de eventos de reducción del oxígeno. Tomando la ventaja de que este material es susceptible al campo magnético externo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Si se juntaran los tres, ¿se podría? Las tres. Bueno, en el caso de la ferrita de níquel es una combinación de, tiene cationes tanto del níquel como del hierro, y por difracción de rayos X pudimos observar que además de tener ferrita de níquel tenemos magnetita, y como pudimos observar en este material es donde tuvimos una mayor salida de voltaje. Entonces sí sería interesante evaluar también la combinación de Pero se refiere a hacerlas en serie, a conectarlas. A conectarlas en serie. ¿Las puede conectar? Sí, A ver, se conecta, pueden. a ver si mejora la cosa. Sí, como una pila. Hágase cuenta que esto es una pila Duracell. ¿Sí? La pila Duracell tiene su ánodo y su cátodo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando las ponemos en serie? ¿Cómo? Sí, exactamente. Aumentamos el voltaje, ¿no? Sí, entonces al principio tendríamos que aumentar el voltaje, ¿no? Si quedan bien conectadas, claro, aquí las vamos a medio empatar, ¿no? A ver, si hay buen contacto, ¿no? Sí, ánodo, cátodo, sí. Se está rompiendo el cable. Ok, y a ver cómo queda el... Maestro, por favor, ¿puede encender el examen? Ya se apagó el... No, lo apagué. Ah, lo apagó. Es que como este tiene un voltaje menor, quizás se vaya a caer. Sí, Sí se cae. sí se cae, efectivamente. A ver, ¿y si desconecto? Bueno, como habíamos evaluado la salida de voltaje de la que contiene óxido de manganeso, como tiene la menor salida de voltaje y tenemos todas esas contribuciones resistivas por los cables, al conectarlos en serie, el voltaje disminuyó, se cayó, tenemos una caída de voltaje. Vamos a desconectar esto. Vamos a desconectar esta. Y es que esta es como si fuera una pila agotada. Sí. Y bueno, efectivamente también contribuye, también hay una contribución de las resistencias, ¿no? Aquí no es como una pila en estricto sentido. Pues ahí está, ¿no? Ok. Está. No quiere. No, 185, no hay buen contacto también. Sí, son 185, está menor que las otras dos, ahí hay un problema de los contactos, ¿no? Que no. En principio tendría que aumentar. Exactamente. Tenemos ahí en Cicata tenemos un prototipo que se hizo de hacer varias así en serie, ¿no? Y sí funciona bien el sistema, ¿no? Las tenemos montadas en un ladrillo, ya vieron los ladrillos de barro, que tienen así sus agujeritos, entonces en cada agujerito hicimos una cámara anódica y afuera le pusimos las cámaras catódicas, o sea los ánodos, y sí, eso era una idea para hacer a escala este tipo de celdas, utilizar ladrillos que además pues, es un soporte fijo, se pueden hacer en su casa, pueden hacer un montón. ¿Ahí las desconectó? Sí, la desconecté. Sí, porque sí se cae. Esta sigue en 300. Ahí.
Sí, es que 376. el problema es que como los voltajes no son iguales de cada una, pues no se están sumando, ¿no? Pero en principio sí, se pueden conectar en Se serie. podrían. Sí. Ok. Pero que fueran del mismo material. Sí, del mismo material también, incluso. De hecho, fueron evaluadas estos en este gráfico. Ujú. Sí, aquí. Fueron evaluadas, se conectaron 4 en serie. 4 de este mismo material en todos los casos, ¿no? Y se estuvo midiendo hora por hora hasta completar un periodo de 24 horas y estos son los voltajes de salida registrados. Entonces podemos observar algunas caídas. Y bueno, entonces también tenemos la respuesta del mejor electrocatalizador, como les mencioné, es el que contiene ferrita de níquel y fue un porcentaje de 2:1. Fíjense ahí que el voltaje no se establece inmediatamente. Sí. Ustedes conectan a su pila Duracell y ya el voltaje está establecido porque esa celda ya está. Aquí el voltaje va subiendo, se mantiene durante un tiempo y si ven en alguno de los puntos empieza a bajar. Esto es porque este es un sistema dinámico, tenemos la celda está consumiendo la materia orgánica, entonces llega un momento en que el voltaje se empieza a caer, que la celda se agota. Pero podemos ponerle nueva materia orgánica y la celda vuelve a aumentar el voltaje. Entonces la parte de ingeniería, que es como el reto, es mantener la salida de voltaje y de corriente Estable. constante, ¿no? Entonces ustedes quieren, su pila quieren ustedes que siempre dé el mismo voltaje y la misma corriente, ¿no? Y eso pues es manteniendo las cantidades, la dosificación, digamos, del combustible en todo momento, ¿no? Y sí, pues ahí ven, por ejemplo, la roja tarda 8 horas en no hacer nada y después empieza a subir muy lentamente y alcanza un voltaje pequeñito, ¿no? Eso es porque las bacterias también tardan en colonizar el ánodo y una vez que ya lo colonizan empiezan a hacer la oxidación y tienen la resistencia, porque también el catalizador tiene una resistencia eléctrica propia. Si es muy alta, también la conducción de los electrones hacia el oxígeno es mala, ¿no? Entonces ahí también tienen esas contribuciones resistivas del sistema, ¿no? No sé, ¿algo más? ¿Los filtros se cambian o se mantienen hasta que dure la vida? Bueno, pienso yo que en algún momento sí se tiene que cambiar, pero algo que sí me gustaría comentarles es que estos filtros que están los fieltros, perdón, que están en el área anódica, esos son los que trabajé hace 4 años. Entonces, una de las ventajas que tuve al volver a utilizarlas es que aquí todavía había almacenada materia orgánica, también contiene bacterias, que desconocemos qué tipo de bacterias son las que están alojadas en este sistema. Pero sí, hay que tener mucho cuidado, principalmente de que no se nos contamine y sería una de las cuestiones por las cuales tengamos que cambiar el fieltro, más que nada en el área anódica. Y el del área catódica, es nuestro cátodo, son los mismos que se han utilizado. Y también evitar si nuestro cable está perjudicando nuestro cátodo, si utilizáramos por ejemplo cobre, sí vamos a tener contaminación de los óxidos que se forman y se pueden impregnar en nuestro cátodo y nos puede afectar, ¿no?, el desempeño también de la reducción de oxígeno. Entonces también tenemos contaminación, también es necesario cambiar el cátodo. Y bueno, también puede ocurrir que después de un tiempo largo de operación, si estamos cambiando el agua durante un tiempo largo, la biopelícula se puede hacer tan gruesa que ya no haya buena transferencia de electrones. Entonces lo que se hace es el fieltro se saca, se esteriliza, se mete en cloro básicamente, se saca, se enjuaga nuevamente y se vuelve a instalar y vuelve a dejarse que se colonice con una nueva biopelícula, ¿no? Porque entonces ya una biopelícula muy gruesa ya no deja pasar, ¿no? Y también puede ocurrir que el catalizador se envenene. Les decía, por ejemplo, el platino se envenena cuando hay azufre en el medio, el platino toma el azufre y entonces ya no funciona. Entonces aquí podría ocurrir, eso no lo hemos estudiado, porque bueno, la maestría son solamente 2 años,
Pero como vieron, estas las hizo hace 4 años, Sandra, ¿no? Son estas mismas que las teníamos ahí en el laboratorio. Y le dije, pruébalas a ver si funcionan, vamos a echarlas a andar. Y con la misma biopelícula que tenía, la que se secó, porque obviamente se secó, pero las bacterias seguían ahí latentes, pues nada más las todo, les eché un poco de vitaminas, minerales y para arriba. Y el catalizador es el mismo, o sea, no hubo que preparar nuevo, ¿no? Pues quiere decir que es bastante estable en el tiempo. Entonces eso es una buena noticia, ¿no? Sí. No lo esperábamos, que mantuvieran el mismo voltaje con el que las dejamos hace 4 años. ¿Alguien tenía pregunta por ahí? No, ya la. Ya. En algún momento se probó meter uno dentro de otro con diferentes capas. No se realizó eso. ¿Sería posible? ¿Cómo uno entre otro? Sí, o sea, en vez de tener varias en serie, sino que tienes una capa interior y luego otra hizo este. Como un sándwich. Como concéntricas. Ajá. Como concéntricas. Ya hay alguna arquitectura, me parece, que está así. Es que se han probado muchas arquitecturas. Sí. Aquí como este es un sistema muy sencillo de estudiar, digamos, realmente lo que nos interesaba era estudiar los electrocatalizadores en esta tesis que ya hizo, ¿no? Pero hay otras arquitecturas en las que, por ejemplo, tienen hasta electrodos múltiples, no son solo ánodos, sino son varios cátodos, hay varias maneras digamos, de mejorarlo, ¿no? Eso puede ser una cosa interesante de estudiar. ¿Alguien más por ahí levantó su mano? Allá atrás. Los de atrás nunca preguntan. ¿Algo más, Pamela? ¿Algo más, maestra? ¿Nos faltará? Bueno, de lo que comentábamos hace un momento, es que esas celdas son las que se utilizaron hace 4 años. También realicé unas, pero en lugar de utilizar ese tipo de cable, utilicé las de cobre. Como les comentaba, sí, había desprendido óxidos, el cobre lo oxidó, entonces sí perjudicó al cátodo, se había manchado todos los óxidos y sí, no se obtuvo una buena respuesta. Entonces también hay que seleccionar muy bien los materiales con los que se va a trabajar. Muy bien. Bueno, pues pues no sé si tienen Y si gustan después pasar y verlas, y si gustan también incluso medir las salidas de voltaje, adelante. Y bueno, pues como les decía, este es un campo, digamos, este tema lo estamos todavía trabajando ahí en Cicata. La plática que tendremos el jueves, verán esto a escala. La celda que verán va a ser un litro. Y va a ser otra arquitectura. La arquitectura con la que se va a trabajar ya no va a ser, va a seguir siendo un cátodo de aire, pero el cátodo no va a estar alrededor de un cantadito, sino va a ser una barra metida dentro de la celda. Una celda se le llama ¿cómo se llama? De membrana vertical o tipo lápiz, se le llama. Es una patente que desarrolló nuestro colega en Aguascalientes, con el que estamos trabajando. Entonces, pues esto va a seguir, así que es un tema de largo aliento. Si en algún momento se quieren incorporar como parte de sus estadías, para hacer la tesis, para hacer un proyecto corto, pues aquí hay mucha chamba para hacerlo. Sí, y bueno, hablando de esto, ¿no? Aquí fue algo muy resumido, pero me gustaría comentarles mi experiencia, ¿no? Aquí nos concentramos en este proyecto de tesis en la parte catódica, ¿no? Como les mencioné, hay muchas áreas de oportunidad en el ensamblaje de este tipo de celdas. Y bueno, para evaluar estos cátodos se utilizaron muchas técnicas de caracterización, desde cómo está compuesto nuestro material. Se utilizaron diferentes técnicas para conocer su composición, tanto su estructura, su composición química. Como les comentaba también en una diapositiva, les comentó que se realizó difracción de rayos X. También hay otra técnica que se llama XPS para conocer la composición y estado de oxidación de cada uno de los elementos que componen nuestros polvos. Y bueno, esta técnica se evaluó en
Francia, como comentaba el doctor, realizó una estancia de 3 meses por allá. Y también se hicieron imágenes de la topografía de los cátodos, así como están impregnados, y observamos cómo está distribuido cada uno de los elementos sobre la superficie, ¿no? Y también en qué concentración y bueno, físicamente cómo se encontraba. Y hay un sinfín también de evaluaciones, de caracterizaciones, y esto es lo bonito de la investigación, ¿no? Que no solamente se concentra uno en una sola cosa, sino que hay muchas cosas detrás. Y también esto nos sirve para discernir y concluir por qué estamos teniendo estas respuestas. A ver, enséñale tantito la de los cátodos. Miren aquí en estas fotos. Estas son imágenes tomadas en el microscopio electrónico. Ahí está. ¿Dónde está? Esta es la micrografía, digamos, es una fotografía tomada en el microscopio electrónico, esta o esta de aquí. Y entonces estos colores son colores falsos, por supuesto. Estos muestran la distribución de los diferentes elementos en esta foto. Y esta de aquí es una foto donde están sobrepuestos los 3 mapas. Esto nos permite ver cómo se distribuye espacialmente los elementos del catalizador, ¿no? Y bueno, si ven aquí aparecen unas granos gruesos, ¿no? Aquí también se ven granos así gruesos, ásperos, ¿no? Entonces una cosa que también aprendimos es que, o nos quedó pendiente, era que podríamos haber reducido el tamaño, digamos, meterlo en un molino y dejar más fino el catalizador para aumentar el área disponible, y eso a lo mejor nos hubiera mejorado el desempeño en la celda, ¿no? Más que en ese momento no teníamos un molino y no teníamos cómo hacer la mecánica. Teníamos que estar así con el mortero en la cosa. Pero bueno, entonces nada más de ver estas dijimos, híjole, hubiéramos hecho una molienda bien fina y hubiéramos podido tener una distribución más padre. Claro, si son bolas grandes, pues esos impiden el contacto, y también el contacto eléctrico es menos bueno, ¿no? Si tuviéramos partículas finitas, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahora Sandra no está haciendo eso ahorita, tiene un tema completamente diferente. Platíqueles un poquito, Sandra, lo que está haciendo usted ahorita. Bueno, como parte de las asignaturas a las que estuve inscrita, fue a las técnicas electroquímicas, y esa técnica electroquímica fue la que utilicé en la maestría. En este caso fue la de voltametría cíclica. Y bueno, también me gustó mucho esta parte de la electroquímica, y actualmente estoy desarrollando un proyecto, pero enfocado a corrosión. Estoy trabajando con un material que es potencialmente aplicable al área de los biomateriales. Entonces trabajo con una aleación que es base magnesio. Sin embargo, el magnesio se corroe fácilmente porque tiene un potencial de reducción muy negativo. Entonces, para contrarrestar esta reactividad que lo caracteriza, se depositan recubrimientos, y la finalidad, como es para un biomaterial, es que este recubrimiento sea biocompatible. Y bueno, entonces se han hecho diferentes caracterizaciones electroquímicas, bueno, siempre partimos del potencial a circuito abierto, que es nuestro potencial de corrosión, y de ahí polarizamos anódica o catódicamente. Y finalmente evalué la biocompatibilidad utilizando células que son prestoblastos, que se utilizaron de ratón, para observar la biocompatibilidad, la afinidad que hay entre las células y el recubrimiento. Entonces, si tenemos esta afinidad, es que es un material potencialmente aplicable como un dispositivo de implante médico temporal, porque el magnesio se puede degradar dentro del cuerpo humano, y una ventaja muy grande del magnesio es que está dentro de nuestro cuerpo, está presente en varias reacciones metabólicas dentro de nuestro cuerpo humano, incluso de nuestros huesos. Y bueno, ese es mi proyecto actual en el doctorado. Pues aquí es algo que, como ella ya trabaja con grafeno, trabajó con grafeno en la maestría y trabajó con magnetita en la maestría y trabajó con voltametría, entonces con eso tiene ahora un proyecto aplicando estos conocimientos ahora al área de implantes, ¿no? Y también se fue a España con el doctorado, estuvo 5 meses. 5 meses en España haciendo
la parte de biocompatibilidad. de la biocompatibilidad, ¿no? Entonces, Y fue, bueno, es otra área distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, en Cicata no tenemos un laboratorio en el que trabajemos con bacterias o células. Entonces fue necesario realizar una estancia en aquel país. Y como comentaba el doctor, ella tenía el background, ¿no?, del uso de la magnetita y el óxido de grafeno, porque yo estoy trabajando actualmente con 3 tipos de distintos recubrimientos, que es la magnetita, el óxido de grafeno y un extra que es el óxido de cerio. Sin embargo, estos se han obtenido mediante métodos distintos a los que yo había trabajado, pero bueno, como comentaba, es conocimiento que ya había adquirido y lo hace un poco más sencillo, ¿no? bueno, pues yo creo que eso sería todo por nuestra parte. Solo ustedes tienen más clases y pues les agradecemos pues la invitación, habernos Sí. invitado aquí a platicar un poco lo que hacemos y lo que seguimos haciendo. También le agradecemos al maestro Marco, que siempre, que bueno, él nos platicó que ustedes estaban viendo temas de energías renovables y ustedes saben que el maestro Marco está allá de Cicata con nosotros. Dice, bueno, pues ¿qué traemos, qué les mostramos a los muchachos de este tema? Y pues, nos traemos las celdas y luego nos traemos las celdas grandes pues para que vean así más la parte básica y la parte microbiana. Vean qué tal, ¿no? Entonces, bueno, pues por nuestra parte sería todo.